Entonces, hermanos, damos la bienvenida a los hermanos que están en sus hogares o en el momento que estén. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Los saluda a toda la iglesia presente. Amén. Bueno, continuamos grabando estos mensajes para que ustedes también se puedan edificar en el nombre del Señor y algún día puedan estar junto a nosotros compartiendo esta bendición gloriosa de estar como iglesia presencialmente aquí en la casa del Señor. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a compartir palabra del Señor que se encuentra en el Nuevo Testamento, así que les invito a que busquen la segunda carta de Pedro. Nuestra cita bíblica es la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, desde el versículo 5 al 11, es nuestra lectura bíblica en esta tarde. Antes de comenzar a leer, quiero hacer algunas aclaraciones importantes para el desarrollo de este mensaje. Aquí, hermanos, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo una carta a los creyentes de aquella época, pero exclusivamente a ellos. Ahora, el Espíritu Santo va a inspirar a Pedro a que hable acerca de muchos temas con relación a la vida cristiana. Hoy nosotros vamos a tomar solamente uno de esos aspectos de la vida cristiana que en este tiempo las personas de aquel entonces necesitaban saber. Y como nosotros, los cristianos de este tiempo, también necesitamos saber. Este es el propósito que Dios haya registrado su palabra en el libro que nosotros conocemos como la Biblia, la palabra de Dios. No solamente, hermanos, fue útil en aquel entonces, sino que sigue siendo útil en este tiempo, en nuestra actualidad, porque la palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios permanece para siempre. Así que, hermanos, es importante esto, que este mensaje es exclusivo para creyentes genuinos y verdaderos. Cuando usted lea el pasaje se va a dar cuenta que se habla de muchas enseñanzas que el creyente ya la tiene que estar sabiendo. Igual vamos a hacer un pequeño repaso en cada cosa. En pocas palabras, hermanos, uno puede vivir una vida cristiana abundante o puede vivir una vida cristiana pobre, vamos a decirlo así. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre nos deja a nosotros la responsabilidad, la disciplina, nos deja a nosotros la elección de cómo queremos que sea nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana debería ser una vida abundante. Jesucristo habló de esto y dijo que Él vino a traer vida y vida en abundancia. Pero hoy, en este tiempo, muchos creyentes lo están viviendo de esta manera abundante con relación a la vida que Cristo ya ganó por nosotros. ¿Y cuál es uno de esos problemas? Hoy lo vamos a ver. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de la presencia o ausencia de las virtudes cristianas. ¿Sí? Las virtudes cristianas pueden estar o no estar en la vida del cristiano, pero no es culpa de Dios si es que no están. Es simplemente que el cristiano se ha descuidado. Por eso hay menos cada vez de Dios y más de lo que no debería haber en nosotros. Amén. Pero bueno, vamos al texto bíblico. Recuerda, hermanos, nuestro tema es presencia o ausencia de las virtudes cristianas, basada en lo que dice aquí Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice la Escritura: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal
y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mira, hermanos, qué hermoso pasaje. Aquí nosotros, bajo este tema, vamos a considerar solamente 2 puntos. El primer punto de este mensaje es la realidad de las virtudes cristianas. Aquí en este texto bíblico se nos revela que hay virtudes que el creyente puede poseer o no puede poseer. ¿Sí? Aquí se nos enseña, se nos revela con relación a nuestra vida espiritual, que hay virtudes que nos tienen que caracterizar como cristianos genuinos. Por eso decimos que estas virtudes son una realidad, están registradas en la palabra del Señor. Dios habló por medio de Pedro de estas virtudes. Por lo tanto, hermanos, hay una realidad que nosotros estamos conociendo en esta tarde. Hay virtudes que deben caracterizar al cristiano genuino. Por supuesto, las que hoy vamos a ver no agotan la lista de todas las virtudes, pero sí nos da la pauta que estamos diciendo. Hay virtudes que ustedes, que nosotros tenemos que tener si somos verdaderos cristianos. ¿Y qué es una virtud? Es una capacidad de hacer siempre lo que es correcto, lo que está bien. ¿Sí? Entonces, hermanos, hablando de la realidad, aquí el Espíritu Santo no solamente nos hace ver, sino que las nombra, las identifica, para que nosotros podamos estar convencidos, y las enumera también. Son 8. Si usted leyó con atención el versículo, 8 virtudes. La primera, hermanos, es la fe. La segunda es la virtud. La tercera, el conocimiento. La cuarta, el dominio propio. La quinta, la paciencia. La sexta, la piedad. La séptima, el afecto fraternal. Y la octava, amor. El amor. Amén. Entonces nosotros, hermanos, estamos comprendiendo que existe en la vida cristiana estas virtudes. Y así como Pedro le escribía a los hermanos de aquel entonces, también tienen que existir en nuestras vidas. Acerca de la realidad de estas virtudes también vamos a señalar algo más. Hay una relación entre estas virtudes. Pedro dice que nosotros, los que hemos creído, tenemos que poner toda diligencia. ¿Para qué? Añadid a vuestra fe virtud. ¿Sí? Y en todas las virtudes, hermanos, hay que tenerla y agregarle otra. Y así sucesivamente. Se da una secuencia de virtudes que uno tiene que tener, pero todo comienza en la fe. Por supuesto, damos por entendido que es la fe que salva, la fe verdadera, no cualquier fe. Entonces, hermanos, a nuestra fe le tenemos que agregar virtud, ¿sí? A la virtud, a la capacidad de hacer lo bueno, tenemos que agregar el conocimiento, pero no cualquier conocimiento. El conocimiento bíblico, lo que Dios ha registrado en su palabra, para que nuestra fe siempre esté bien direccionada, para que nuestra capacidad, hermanos, que el Señor nos da,
siempre nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestra forma de vivir y todo lo que requiere la vida cristiana tenga la base bíblica, ¿sí? A ese conocimiento se refiere aquí la palabra del Señor, al conocimiento de la palabra, al conocimiento personal del Señor Jesús, al conocimiento personal de Dios el Padre, al conocimiento personal del Espíritu Santo. A ese conocimiento se refiere aquí la Escritura. Entonces, hermanos, el que ha depositado su fe en Cristo le tiene que sumar virtud. A la virtud le tiene que sumar conocimiento. Al conocimiento le tiene que sumar dominio propio. Hermanos, cuando nosotros hablamos del dominio propio, esto también lo trae el Espíritu Santo como fruto de las personas regeneradas por Él. Humanamente, muchos no pueden adquirir dominio propio. Es una virtud que viene del obrar del Espíritu Santo. Y el dominio propio, hermanos, es dominar nuestra vida, nuestra personalidad. Vamos a dar un ejemplo. Nosotros, hermanos, cuando quizás recién comenzamos a caminar en el camino del Señor, nos caracterizamos quizás por enojarnos fácilmente o por airarnos fácilmente. Y rompíamos todo, ¿sí? Bueno, esa persona no tiene dominio propio. Se olvida por un instante y quizás, hermano, hace cosas que después se arrepiente. ¿Por qué sucede eso? Porque no hay dominio propio. Entonces, nosotros que ya hemos creído, Dios nos enseña a través de su palabra que tiene que estar el dominio propio. Amén. Usted y yo tenemos que tener dominio propio. Pero también al dominio propio hay que agregarle ¿qué? Paciencia. Otro fruto que, hermanos, trae el Espíritu Santo, y también Santiago dice que por medio de las pruebas el creyente desarrolla paciencia, ¿sí? A la paciencia, hermanos, dice que hay que agregarle piedad. Piedad es toda la vida cristiana vivida correctamente. No aquel que dice yo soy creyente y vive como una persona del mundo, no. La palabra piedad representa la vida cristiana genuina, el creyente que es fiel, el creyente que obedece, el creyente, hermanos, que está haciendo luz, el creyente que ha muerto definitivamente al mundo, que ha muerto a su vieja vida y que ahora vive para Cristo, ¿sí? Entonces, hermanos, a la piedad hay que agregarle afecto fraternal. Este es el amor que existe, para que usted me entienda, entre familiares, entre hermanos, ¿sí? Entre los hermanos hay un afecto fraternal. Así, hermanos, nosotros como iglesia tiene que haber afecto fraternal entre todos nosotros como hermanos en Cristo. Y por último, al amor fraternal hay que agregarle amor. Y uno dirá, ¿qué amor? El amor de Dios. ¿Amén? El amor de Dios. Juan dice en sus cartas, Dios es amor. Entonces, hermanos, el que ama le ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Bueno, hicimos un repaso brevemente para que podamos entender que estas virtudes cristianas deben ser una realidad en tu vida y en mi vida. Entonces, una pregunta que usted se puede empezar a hacer es si usted tiene estas cosas. O quizás ni sabía que existían. Quizás está recién comenzando el camino del Señor. Bueno, hoy Dios nos está hablando a nuestra vida. Usted, si se considera un verdadero cristiano, su vida tiene que ir llenándose y usted debe abundar y usted también debe poner diligencia
para que todo esto sea parte de su vida cristiana. Amén. Bueno, el segundo punto, hermanos, que va a estar relacionado con estas virtudes cristianas, son los resultados de las virtudes en la vida del cristiano. ¿Sí? Y usted, si prestó atención, dije los resultados. O sea que es más de uno. Y en realidad, hermanos, por lo que hemos leído, hay dos resultados de estas virtudes. Dos resultados que los podemos analizar desde el punto de vista siguiente. El primer resultado es negativo. Es malo, no sirve, no es bueno. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. Hay tres cosas que se dice, hermanos, de la persona que está viviendo ese resultado negativo. ¿Y por qué lo está viviendo? Porque no tiene estas virtudes. Y si no tiene estas virtudes, la Biblia lo describe, hermanos, como tres cosas que tiene. Primero, dice la palabra del Señor que tiene la vista muy, no dice un poquito, muy corta. Y el versículo agrega que también está ciego. ¿En cuanto a qué? A estas cosas, hermanos. ¿Cuántos cristianos hay que hace muchos años están en el camino del Señor y se encuentran en este estado espiritual? Su vista del conocimiento de Dios, de Cristo, es muy corta. Su conocimiento quizás es venir a la iglesia únicamente para que Dios resuelva sus problemas. Y hermanos, es verdad que Dios nos quiere ayudar. Pero la prioridad de Dios no pasa por resolver solamente los problemas. La prioridad de Dios es que nosotros le podamos conocer tal cual es. Amén. El Evangelio de Juan dice, hermanos, que el propósito de Dios es esto, que conozcan a Jesucristo y conociéndole a Él, las personas tengan vida eterna. Amén. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que si estas cosas no estaban en nuestra vida, por decirlo de alguna manera, usted se tiene que identificar, yo me tengo que identificar espiritualmente. Si no hay fe, si no hay virtud, si no hay conocimiento, si no hay piedad, si no hay afecto fraternal, si no hay amor de Dios, estoy de vista muy corta, estoy ciego espiritualmente. No solamente esto, sino que Pedro dice, y han olvidado la purificación antigua de sus pecados. Y esto es evidente, hermanos, porque si no nos llenan las cosas de Dios, ¿qué nos está llenando? ¿Y nos llenan las cosas del mundo? ¿Nos llenan las cosas del enemigo? ¿Nos llenan nuestras propias cosas? Y están llenando el lugar que solamente lo debe llenar Dios. Porque Jesucristo debe ser el único que esté sentado en el trono de nuestro corazón. Amén. Amén. Entonces, hermanos, el primer resultado para aquellos cristianos que se atreven o que, hermanos, sin darse cuenta, no han procurado cultivar estas virtudes cristianas, se encontrarán así, con la vista muy corta. Son ciegos espiritualmente y se han olvidado que Jesucristo pagó justamente con precio de sangre para que hoy nosotros podamos vivir una vida nueva. Y esa vida nueva está en estas virtudes. Amén. Amén. Pero también Pedro nos habla que hay un segundo resultado. Este segundo resultado sí es bueno, es positivo, es mejor, es lo que Dios quiere. ¿Vamos a verlo? Amén. Lo podemos ver en 3 versículos.
Miren, el versículo 8, primero, dice así: porque si estas cosas, o sea, las virtudes que explicamos en el primer punto, porque si estas cosas están en vosotros, o sea, en la vida de los cristianos, y abundan, note usted, hermano, no solamente lo tenemos que tener, tienen que abundar estas virtudes. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, cuando uno tiene estas virtudes y abunda en estas virtudes, nunca va a ser un perezoso espiritual. Nunca vamos a estar cansados de hacer el bien. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos llevar a fruto para la gloria de su nombre. Amén. Mira, hermanos, la persona que vive de acuerdo a estas virtudes siempre va a estar tratando de traer un alma a Cristo. Siempre va a estar pensando dar el conocimiento correcto de la palabra de Dios. Siempre se va a identificar con el que sufre, con el que llora, esperando la oportunidad, no solamente para orar por esas personas, sino para traerlo a Jesucristo, para que ellos también puedan ser salvos. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que estas realidades, estas virtudes cristianas, tienen que estar en tu vida y tienen que abundar. Si esto pasa, se cumple la palabra que dice aquí, hermanos, el apóstol Pedro: no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor dijo también que al que tiene se le dará más. Entonces, cuando uno comienza a moverse en la atmósfera, en el círculo de la vida cristiana genuina, el Señor comienza a dar más fruto. Juan dice, hermanos, que el que lleva fruto, el Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo estamos hoy nosotros? ¿Ociosos? ¿Sin frutos? ¿Se ha preguntado? Mientras se desarrolla este mensaje, usted se tiene que ir haciendo preguntas. ¿Soy un ocioso espiritual, un perezoso? ¿Las cosas de Dios siempre me cuestan hacerlas? ¿O lo hago con gozo, con alegría, viendo el momento de traer a otra alma a los pies de Cristo? Este es el primer resultado. El versículo 10 nos habla de un segundo resultado positivo. Dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No solo que estemos en la firmeza, hermanos, de nuestra elección por Jesucristo, sino que también vivamos haciendo estas cosas. Si nosotros, hermanos, hacemos y vivimos estas cosas, si tenemos estas virtudes, no vamos a caer jamás. Mire la seguridad que nos brinda estar, hermanos, teniendo estas virtudes. Si usted tiene dominio propio, hermanos, el enemigo nunca le va a vencer en esa área. Si usted tiene amor fraternal, el enemigo nunca le va a poder vencer en esa área. Y así en todas las demás cosas. Si nosotros, hermanos, nos mantenemos firmes en estas cosas, dice la palabra del Señor, no caeréis jamás. Y por último hay un tercer resultado positivo, versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mire, hermanos, nosotros no somos salvos por obras, eso lo tenemos claro. Somos salvos por la gracia en la fe de Jesucristo, pero aquí Pedro dice: si ustedes tienen estas virtudes, van a entrar
se le va a otorgar a ustedes, hermanos, una amplia entrada en los cielos. Usted va a entrar al reino celestial sin ningún problema. No como aquel que quizás, hermano, está en la duda, ¿será que voy? ¿Será que no voy al cielo? No, el que está ocupado, el que tiene estas virtudes, dice aquí la palabra del Señor que le va a ser otorgada amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Así que, hermanos, mire qué bendición es poder decirle al Señor: Señor, necesito estas virtudes. Necesito tener fe. Necesito tener virtud. Necesito tener conocimiento. Necesito tener dominio propio. Y así toda la lista. En esta noche, hermanos, el Señor quiere bendecirnos. Quiere llenarnos de su presencia para que en ustedes y en mí se puedan desarrollar estas virtudes. Y ustedes no sean cristianos en donde esto esté ausente, sino que sean cristianos genuinos, verdaderos, en donde las virtudes de la verdadera vida cristiana sean evidentes, no por lo que decimos, sino por lo que hacemos, por lo que somos y por lo que vivimos cada día. Amén. ¿Cuántos quieren, hermanos, que esas virtudes estén presentes en sus vidas? Amén. Todos, ¿sí? Así que póngase de pie en esta tarde. Vamos a adorar un instante al Señor. Y el Señor nos recuerda, hermanos, su vida cristiana puede ser una vida en abundancia, porque Cristo ya triunfó en la cruz del Calvario. Y por su triunfo, hermanos, se nos añade a nosotros muchísimas bendiciones, muchísimas promesas. Somos partícipes de la nueva vida en Cristo. Amén. Y esa nueva vida en Cristo tiene que tener estas virtudes. Que el Señor nos ayude y nos inquiete y hermanos, nos fortalezca para que no nos dejemos vencer y podamos ser fieles cristianos que busquen tener estas virtudes. Vamos a adorar al Señor un instante. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Cuando tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Señor, en esta tarde te alabamos, te glorificamos, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra, Señor. En esta noche oramos por nosotros y por todos aquellos hermanos que van a estar viendo este video. Señor, reconocemos que necesitamos más de tu presencia, más de tu Espíritu Santo. Por eso en esta noche, Señor, te pedimos perdón.
Te pedimos perdón si hay una ausencia total de estas virtudes que tendrían que estar en nosotros. En esta noche nos arrepentimos, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú comiences a traer esas virtudes a nuestras vidas, que cada uno de nosotros pueda tener esa fe, pueda tener esa virtud, pueda tener ese conocimiento, ese dominio propio, esa paciencia, esa piedad, ese afecto fraternal, ese amor que procede de ti. Porque, Señor, algún día queremos verte cara a cara. Que tu Espíritu Santo se mueva y toque cada vida y cada corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos.